Saludos amigos, bienvenidos a este programa. Hace unos días celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción y dentro de una semana celebraremos la Navidad. ¿Qué mejor lugar para visitar entre estas dos fechas importantes que el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo? En él reside una comunidad de franciscanos. Ellos, los franciscanos, siempre han sido considerados como fervientes defensores del dogma de la Inmaculada y no debemos olvidar que con San Francisco surge la tradición de poner el Belén. Hoy nos abren las puertas de su casa. Bueno, Fray Víctor, para hablar de los franciscanos, lo primero que le voy a pedir es que me cuente algo de San Francisco de Asís, de su fundador. ¿Qué es lo que más destacaría de él? En San Francisco, cuando se destaca algo de un gran santo, el peligro es caer en un reduccionismo y terminar haciendo poco más que una noble caricatura del santo. Entonces, destacar algo no nos puede hacer perder la perspectiva completa del misterio de la persona y del misterio de ese santo. Si hay que destacar algo, yo destacaría cómo en San Francisco resplandece de forma paradigmática la iniciativa de Dios. Como mirando a San Francisco, leyendo sobre San Francisco, estudiando a San Francisco, lo que más destaca no es San Francisco, sino la obra de Dios en él, la obra de Dios a través de él. Eso es lo más hermoso y es lo que él percibió siempre en el mismo testamento, en el documento que él escribe en el momento de su mayor madurez personal, en su testamento. Es como un estribillo: el Señor me dio, el Señor me dio, el Señor me condujo. Por 6 veces dice esa expresión en un texto bastante breve, como es un simple testamento vital. Esa iniciativa es lo más hermoso y desde ahí se entiende la gratuidad de nuestra espiritualidad, la libertad, la cercanía, la fraternidad, porque todo se percibe como don, todo se percibe como fruto de la iniciativa de la gracia. Hay algo que está muy de moda, muy por ahí, con lo del ecologismo y todas esas cosas, pero no es eso lo que más me atrae. Porque en Francisco esa actitud no es de tipo ecológico como entendemos ahora ni nada, nace mucho más profunda. Es, para San Francisco, un poco todas las cosas de la creación tienen un poco una huella de Dios, nos hablan de Dios. Por eso San Francisco no dice que prestemos nuestra voz a las criaturas para alabar al Señor, no. Dice, cantemos con ellas y alabemos con ellas al Señor. La creación tiene su propia voz, la creación tiene su propia voz. Entonces, nosotros unimos nuestra voz a la de la creación, porque toda la creación es obra de Dios, nosotros somos obra de Dios. Entonces, hasta esa línea, un poco, pues, somos un poco hermanos. El santo, la persona, recordemos que la UNESCO lo llamó el hombre del segundo milenio, San Francisco, y ya sabemos quién fue el hombre del primer milenio, ¿verdad? Entonces, que San Francisco esté de moda no deja de ser bastante comprensible, en tanto en cuanto el mundo está muy enfermito de soledad, estamos hartos de conflictos, de guerras, de enfrentamientos, de esa dialéctica de la confrontación, que parece que no hay otra forma de existir en esta sociedad nuestra, hablo a nivel de España, a nivel de Europa, a nivel de Occidente, que el estar contra alguien. Entonces, el testimonio y la presencia viva de esa memoria que es Francisco, la memoria de una reconciliación, de otra forma de ser humano, de otra forma de existir, da muchas respuestas al hombre posmoderno, al hombre de hoy. Estamos hartos quizá de conflictos, de luchas caínitas, de enfrentamientos, de qué se trata que me opongo, y quizá necesitamos mirar a otra parte que nos permita descansar un poquito la conciencia. Francisco es ese lugar al que mirar para aprender a ser humano de una forma diferente.
La orden franciscana, le voy a pedir que me hable, que bueno, pues, surge en el siglo XIII, se inscribe dentro de las órdenes mendicantes. ¿Qué era esto? ¿Cómo surge? Cuénteme. Las órdenes mendicantes son las que no tenían posesiones y vivían de la mendicidad, de la mendicación, de pedir limosna, de la caridad del pueblo de Dios. Las principales órdenes mendicantes somos carmelitas, dominicos y nosotros, los mercedarios también, pero las más significativas, las más numerosas y quizá influyentes en la historia de la Iglesia hemos sido estas tres órdenes. Los carmelitas los carmelitas calzados, los carmelitas originarios y sobre todo los carmelitas descalzos a través de la reforma de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Los dominicos y nosotros, nacidos estas dos últimas órdenes, como órdenes hermanas en el siglo XIII. Los franciscanos ya no son monjes, sino frailes, ¿no? Hermanos, y con ello aparece una nueva realidad, que es el convento. Ya no es un monasterio retirado del mundo, sino un testigo de la fe en medio de una sociedad urbana que ofrece cercanía física y también espiritual. Esto así lo refleja el señor arzobispo de Toledo en su carta pastoral para este curso. ¿Cómo ha cambiado? Cambiar ha cambiado, ha evolucionado más que ha cambiado, nos hemos ido adaptando, nos hemos tratado de actualizar, pero parte de nuestra identidad es siempre estar con la gente. Es parte de nuestro ser, no es un acto de virtud, no es un rasgo de bondad, no, es parte de nuestra identidad. No nos podemos comprender a nosotros mismos si no es en el estrecho contacto con la gente, con el pueblo. Tratando de dar respuesta a las necesidades que surgen a la gente concreta con la que vives, con la que trabajas. ¿Qué define nuestras casas, nuestras presencias, nuestros trabajos? La necesidad de la gente, el perfil de la gente. Entonces, nosotros pintamos poco en barrios muy burgueses y cuando estamos en barrios muy burgueses o muy de clase media alta o clase alta es porque ya estábamos allí desde mucho antes que fueran zonas semejantes. Ahora, en zonas de Madrid en las que estamos presentes y son zonas bastante céntricas. Es que cuando nosotros llegamos allí, aquello era el extrarradio. Y ahora, lógicamente, se ha convertido en un barrio de moda, en un barrio adinerado, porque no tiene sentido nuestra presencia allí donde la gente no nos necesita. Somos tan prescindibles como cualquiera, pero allí donde esa cercanía con un testigo de Jesucristo tiene más sentido es donde la gente la sabe valorar y la sabe reconocer y apreciar. Pues es allí donde tenemos que estar, hasta que se nos deja de necesitar, hacemos el petate y nos vamos. Esa es la itinerancia nuestra, es la libertad de no pertenecer a ningún sitio para poder pertenecer a todo el mundo. Hábleme del carisma en la espiritualidad franciscana. ¿Cuánto dura tu programa? 1 hora. Bueno, pues me va a faltar tiempo. El carisma franciscano está mucho más ligado al fundador que el de otras familias. Por ejemplo, en el caso de esa grandísima, descomunal familia religiosa que es la familia ignaciana, una cosa es San Ignacio y otra cosa son los jesuitas. Por supuesto, el fundador es ese gigante de Loyola, ¿no? El fundador es él y toda la familia ignaciana bebe muchísimo de San Ignacio, pero se puede establecer una diferencia más clara que entre Francisco y lo franciscano. Francisco y lo franciscano, el carisma es él.
Humanamente San Ignacio es mucho más interesante que San Francisco, mucho más completo, mucho más maduro que San Francisco. Santa Clara es mucho más madura y mucho más completa humanamente que San Francisco. San Francisco es puro carisma y fue quizá elegido por Dios precisamente, eso lo dice San Francisco, está así recogido, entre otras cosas, en una de las florecillas. San Francisco es, si cabe, como hombre más prescindible para que lo que en él brille y destaque es la obra que Dios hace, la obra del carisma que el Espíritu Santo pone en marcha a través de San Francisco. Lo más interesante, apasionante, fascinante de San Francisco es mirar por sus ojos, no mirarle a él. A mí lo que me sedujo no fue San Francisco, sino Jesucristo visto desde los ojos de San Francisco. Eso es lo que apasiona, eso es lo que fascina y enamora. Participar del corazón de Francisco, no tomarle a él como foco de la mirada. Hábleme de sus votos o promesas. Votos. En nuestro caso, la vida, los religiosos profesamos los consejos evangélicos bajo la figura canónica del voto. Pues son 3, en el orden que Francisco les daba: obediencia, impropio y castidad. Es el orden. Para Francisco entrar en la orden era entrar en obediencia. Lo más importante es la obediencia. La forma más extrema de pobreza es la verdadera obediencia, por la que te desapropias de todo e incluso de tu propia voluntad. Y la obediencia es el ejercicio de la castidad, porque es el primer rasgo que nos asemeja con Jesucristo. Esto también lo encontramos en San Pablo. Entonces, esa obediencia al Padre es una obediencia enamorada, porque es el Padre nuestro único tesoro a saciedad, y la castidad consiste precisamente en vivir todas las capacidades del amor humano concentradas en el amor al Padre y desde el Padre a la entera humanidad. Es por eso que el orden que da San Francisco a los votos es distinto del tradicional, y en este caso es obediencia sin propio y en castidad. Hábleme de la comunidad franciscana en la Archidiócesis de Toledo. No son la única comunidad que hay actualmente, está de San Juan de los Reyes. ¿Dónde están en otros puntos de nuestra archidiócesis y cuántos miembros hay aquí? Pues estamos, como familia, estamos presentes en bastantes sitios. Aquí en la ciudad de Toledo estamos en San Juan de los Reyes los Frailes, después están las Clarisas en Santa Isabel de los Reyes, en Madridejos hay otro monasterio de Clarisas, en Rapariegos hay otro, después en Fuensalida están las hermanas de la Tercera Orden Regular, aquí están las de San Antonio también, en la calle Santo Tomé. La OFS tiene muchas fraternidades en la archidiócesis. Los frailes estamos también en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe. Frailes de la Tercera Orden Regular hay en otro pueblo que no recuerdo ahora, que me perdonen los frailes, pero no me acuerdo del pueblo en el que están. Estamos en muchas partes, teniendo en cuenta que la archidiócesis roza lo infinito, es enorme. Sí. Entonces, es fácil que estemos en muchos sitios en una archidiócesis tan grande. Hábleme de esta comunidad franciscana. Pues somos 5, estamos aquí desde el 1477, no los mismos, lógicamente. Estaba ya preparando la broma. Desde 3 años después que se empezara a construir San Juan de los Reyes, la reina habilitó una vivienda para los frailes y desde el 77 estamos aquí. Y solo nos han echado los franceses en las guerras napoleónicas y en un breve lapso de tiempo, no sé si llegamos a salir con la desamortización de Mendizábal a finales del 19 y sí tuvimos que salir durante unos años durante la Guerra Civil Española. El resto del tiempo hemos estado aquí como un mal vicio. Y ahora somos 5, pues llevamos un par de capellanías, la parroquia, atendemos un poquito el colegio de la Puebla de Montalbán, que es también nuestro, de la provincia franciscana nuestra. Y no llegamos a mucho más, la parroquia es chiquitita,
tenemos un censo muy cortito de unas 1.700 personas. Por hacer una comparación, la parroquia en la que estuve antes que aquí, en Alcalá de Henares, teníamos un censo de más de 22.000, aquí 1.700. La extensión es muy amplia, desde el arroyo de la Degollada a Monte Sion, es la parte de los Cigarrales con un nivel de población muy bajo, y una parte del casco de la antigua judería, lindante con la demarcación de Santo Tomé, que es una población exigua y muy mayor. Entonces, hay que hacer más cosas con muy poca gente, pero precisamente porque la gente es poca y que hay que reinventarse, hay que hacer más cosas y que tratar de ilusionar más, porque la gente mayor lo necesita más. Y dar vida a las piedras del monumento es un poquitín más complicado cuando el número de feligreses que te frecuentan es más corto. Claro, hábleme, porque antes hemos conocido que está la figura del guardián, pero usted es el párroco. Cuénteme pues, cuáles son los cometidos de cada una de estas figuras, ¿no? El guardián es lo que llamarían en cualquier otra tradición religiosa el superior, el prior, es el que está al frente de la comunidad. Es el que guarda el orden, guarda la disciplina, el que manda, pero en nuestra tradición se le llama el guardián no porque sea el perro de la casa, sino porque es el que guarda a los hermanos desde la iconografía de la metáfora materna, que es la que San Francisco usa siempre. El guardián se configura más con María que con un tipo de superior. El guardián es el que trata de tener dedicación a los hermanos, el que trata de asegurarse que los hermanos están bien espiritualmente, están bien disciplinariamente, responden a lo que tienen que responder, que se encuentran bien, que están cubiertos en sus necesidades también afectivas y emocionales. El guardián pues es lo que es una madre en una familia normal. Ese es el modelo que tiene que tratar de imitar el hermano que está al frente de la comunidad. ¿Qué es lo que más le atrajo de la espiritualidad franciscana? Pues hombre, yo diría que la sencillez, la pobreza, el estar a la altura de la gente más pobre y más necesitada, el saber también, pues este descubrimiento también de la belleza de Dios que Francisco nos inculcó, ¿eh? Y no cabe duda también que esta entrega de Francisco hasta las llagas de toda su vida, pues ha sido también un hito importante. No sé si aquí se puede hablar de un invierno también vocacional. Me refiero en general, la comunidad franciscana, por lo que sepa de otras cifras, no solo en Toledo. Háblenos. Pues no sé si llamarlo invierno, otoño por la caída de las hojas o simplemente una crisis de disminución. Sí, a nivel en Occidente en general, en España en particular, la cuestión del número de vocaciones en las órdenes tradicionales no sé si da pena o risa o ya no sé exactamente qué es lo que da, pero ciertamente estamos en límites que empeorarán, pero en límites de unos números pírricos. Son muchas causas las que lo pueden explicar y yo nunca dramatizo. Yo recuerdo una carta que escribió al capítulo general de la Orden, un santo general que tuvimos, Giacomo Vini, un hombre ya fallecido, que decía que la verdadera crisis de la Orden no era la crisis vocacional, sino la crisis de fe. Yo creo que en las órdenes tradicionales tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, tenemos que dejar de mirar las necesidades que tenemos para sostener los muros de nuestras casas y mirar más qué necesita la Iglesia de nosotros.
Y quizás, si miramos a la historia del pueblo de Dios, en la historia de la salvación, el pueblo de Israel no se reformaba hasta que no estaba con la soga al cuello. Y ha sido esta la historia de la salvación. El pueblo entra en crisis, todo el mundo entra en guerra con Israel, la diáspora, disminución, pobreza, agonía, hasta que un resto fiel propicia que Yahvé recree a su esposa Israel. Y lo que ha sido verdad para el pueblo de Dios durante toda la historia de la salvación, yo creo que en nosotros es parte de nuestra historia. Una historia hecha de crisis y reformas, y llevamos mucho tiempo ya sin una reforma, por lo cual que no nos extrañe si no nos quitamos de encima la crisis. Seguiremos disminuyendo hasta que seamos capaces de reaccionar. Fray Víctor, nos encontramos aquí en la Capilla de la Inmaculada. Hábleme de, bueno, pues de esa tradición y de qué representa la Inmaculada para la comunidad franciscana. Pues es nuestra madre como madre de la Iglesia, es la patrona y reina de nuestra orden. Fue la que acunó el nacimiento de la familia en la ermita de la Porciúncula, en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en las estribaciones de Asís. Allí comenzó Francisco, comenzaron los primeros frailes, fue el primer refugio de Santa Clara, donde San Francisco la consagró, cortándole la cabellera y revistiéndola con un velo. La Virgen ha sido siempre la mano materna de Dios que nos ha acunado. Y por eso quizá hemos tenido una más aguzada sensibilidad para conocer a María, y me estoy dirigiendo en concreto a conocer a María en el privilegio de su Inmaculada Concepción. Hábleme de cómo surge su vocación. Pues yo diría que mi vocación surgió casi con mi nacimiento. En aquellos tiempos, ¿verdad? Pues de niños íbamos al seminario, al colegio seráfico, que entonces se llamaba. Y bueno, pues lógicamente en aquellos tiempos y en esas edades tenías la vocación que podías tener en ese momento y a esa edad. Siempre he recordado unas palabras que me dijo mi madre cuando marché al seminario. Hijo, la vida se acaba pronto, tiene poco valor. Mi madre, que fue franciscana seglar, y mi padre, que fue de la adoración nocturna, me han ayudado mucho a mantener y vivir este inicio de vocación. Lógicamente, pues fueron apareciendo dificultades, momentos, situaciones, pero digamos que yo ya desde niño jugaba con los santos, con los monaguillos, con procesiones, con hacer pues santos. Y esto, digamos, pues ha sido un poco el humus en el que yo me he ido formando. Después llegaron momentos donde yo fui pues madurando y viendo que aquello que mi madre me había comentado pues era un poco el sentido de mi vida. Noviciado, postulantado, etcétera, etcétera, pues claro que han sido momentos importantes. Pero yo donde tuve ya una cierta dificultad fue a partir de los 40 años. Y entonces pues tuve que replantearme un poco mi vocación. Estuve hablando con personas, etcétera, y yo siempre entendí pues que era para mí vivir entregado al Señor.
Una vocación que en la medida en que he ido madurando y siendo mayor, pues he entendido que era fundamental, esencial y tenía para mí pues todo el sentido de mi vida. Que he tenido momentos y ocasiones donde he podido vivir de otra manera, pues iba a decir que gracias a Dios sí, pero yo siempre he entendido que lo mío era esto. Personas también que me han ayudado, que me han echado una mano, a las que agradezco. Y bueno, pues visto ya con los 78 años largos que tengo, pues podemos decir que mi vocación ha sido un acierto. Que desde pequeño tenía una cierta inquietud por el cura y ser como el cura, y esa idea sí que la tenía un poco desde pequeño, y de hecho antes de ir con los franciscanos ya también había contactado a mis padres y eso con alguna otra congregación de Madrid, ¿eh? Pero allí resulta que apareció un religioso franciscano y tenía contactos con el que era entonces secretario del pueblo, que estaba alojado en nuestra casa, ¿eh? Y entonces ya me puse en contacto con ellos y fui al colegio que teníamos nosotros en un pueblo que se llamaba Angustiana, es de La Rioja, ahí a 4 kilómetros de Haro, ¿eh? Y allí pues estuve un par de años. Y después de allí, sin haber cumplido todavía los 14 años, viajamos a Perú. O sea, yo cumplí los 14 años en el Perú, ¿eh? Y allí es donde se fue un poco madurando y formando la vocación, ¿eh? Después de ordenarme ya de sacerdote, vine a España a ver a la familia, claro, faltaría más, ¿eh? Y entonces me quedé aquí a estudiar en la universidad. Estuve aquí en la universidad, bueno, por los 5 años de turno de aquellos tiempos, ¿eh? Los 5 años. Y después estuve trabajando como profesor de lo que era entonces el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, que ya los jóvenes de hoy eso ya no saben lo que es, ¿eh? Pues estuve como profesor unos 12 o 15 años. 12 o 15 años. Y después ya me cansé hasta la coronilla de clases, porque clases tenía a montón, ¿eh? 24 horas lectivas a la semana, horas lectivas. Entonces ya me cansé también y lo dejé. Y entonces ya sí me dediqué un poco a parroquia, en un barrio de Zaragoza, en un barrio pobre, de los más marginados, con mucha población gitana, ¿eh? Y allí estuve 6 años. Ahí también había trabajo misionero. Ahí también había mucho trabajo que hacer con aquella gente, sí. Y luego ya estuve en Madrid y ahora pues, en Albacete y ahora aquí. Porque a nosotros nos cambian cada cierto tiempo, cada 3 años hay posibilidad de que te cambien. Pues que puede que no te cambie o que sí, pero hay posibilidad de que te cambien. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí en esta comunidad de Toledo? En esta comunidad de Toledo solamente desde primeros de septiembre. O sea, septiembre, octubre, recién noviembre, llegado. claro. Aquí soy un recién aterrizado por aquí, sí. Cada vocación es original, es distinta. Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros
con infinito amor y sumo conocimiento de cómo es cada persona y sabe por dónde tiene que endulzarle el corazón. En mi caso yo no había conocido frailes. Yo había estado en un colegio religioso 11 años, un colegio no de religiosos, un colegio de identidad fuertemente católica. 11 años, recibo una buena formación intelectual, una buena formación en la vida de piedad, en la devoción a María. Pero hay una cosa que no sé si aprenderé a soportar en los años que Dios me concede de vida, y es el autoritarismo. Es quizá lo que más me hace perder los nervios y sacar el lado menos amable de mí. No la autoridad, no tengo ningún problema con la autoridad, sí con el autoritarismo. Y en este colegio había rasgos. Entonces en la adolescencia éramos pocos, ¿verdad? Y me hice adolescente. En la adolescencia ya dije, he tenido bastante, y después de 11 años me fui sin hacer COU. Además me busqué plaza en un instituto público y ahí me descarrié, digámoslo así. Y eso es la típica palabra, el típico alarde lírico, ¿no? No me descarrié, simplemente la disciplina que había sido simplemente exterior, nunca había sido interior, nunca había partido de un convencimiento ni de una identidad personal. Cuando decayó la disciplina exterior, ancha es Castilla que el rey paga. Y empecé a hacer estudios civiles en marketing y gestión de empresa, empecé a trabajar ya durante el tercer año, empecé a tener dinero, empecé a gastar todo cuanto caía en mis manos, empecé a ser un pedazo de golfo, un golfo bueno, no era mala gente. Simpático, ¿no? Sí, mis vicios siempre fueron muy comunes, pero siempre fuera, siempre saliendo, siempre comprando, muy caprichoso, perfumes caros, corbatas de seda. ¿Cómo me voy a poner yo una corbata de poliéster? Por el amor de Dios, eso es inconcebible. Corbatas de seda y no de cualquier diseñador. La cosa era vivir a todo tren. Seguía estudiando porque siempre había tenido esa conciencia de que había que seguir formándose. Fui mejorando en puestos de trabajo, también en nómina, ganaba un dinero importante, en mi grupo de amistades era el que tenía una nómina más alta, pero no conseguía ahorrar un céntimo porque 7 días a la semana dan para mucho gastar. Y en un viaje de trabajo, en la última empresa en la que estuve, un accidente de tráfico muy grave me dejó al borde de la muerte, estuve en coma varios días, hay 12 días de mi vida que no recuerdo, tuve un coágulo cerebral bastante grave, una pierna rota con el hueso por fuera, un pulmón fuera de sitio. Estuve 2 años largos hasta que conseguí el alta hospitalaria completa. Y en ese proceso, cuando todavía estaba vinculado a una silla de ruedas, el Señor encontró el modo de tocarme el corazón. Debió decir, no me has querido escuchar antes, ahora que no te puedes mover mucho, me vas a escuchar sí o sí. Y empecé a sentir un gusto por visitar una capilla, camino de la rehabilitación diaria, un gusto incomprensible para mí, pero un gusto que me hacía sentir una paz inusitada, un sereno placer conmovedor, emocionante, en lo que profundicé cuando ya me pude empezar a mover con muletas, cuando ya tenía la alta hospitalaria, si bien tenía que ir a diario al hospital, hasta 5 horas diarias de rehabilitación. Pasaba por todos los gabinetes de rehabilitación de ASP Yocoslada, por todos pasaba. Y empecé a moverme con las muletas y empecé a visitar San Francisco el Grande, porque mi hermana pertenecía a la Juventud Franciscana. Y yo no sabía qué iglesia buscaba, y si buscaba tan siquiera la iglesia, pero sí sabía qué iglesia no me apetecía seguir buscando, la que ya conocía. Y empecé a visitar a los franciscanos seglares a través de la Juventud Franciscana. El gato escaldado del agua fría huye, y yo poniendo muchos límites. Nadie me iba a marcar los ritmos los marcaba yo.
pero cometí el gran error de acercarme demasiado al misterio del Señor y a partir de entonces los ritmos los marcó Él. Y el ritmo fue frenético y pasé en 2 años de no pisar una iglesia a decirle a mis padres, me hago fraile. 2 años frenéticos de una fascinación brutal por Jesucristo, visto desde San Francisco, sentido desde San Francisco, desde la tranquilidad que me daba el respeto y la acogida que me ofrecían los franciscanos. Y el Señor me llevó a rastras a toda velocidad, cogido de los pelos, al ritmo que llevaba la esposa del Cantar de los Cantares, pero a mí me llevaba de los pelos porque se fiaba menos de mí que de la esposa del Cantar. Y hace bien que me conoce. Y de la alegría fascinante de descubrir a Cristo en la Eucaristía, a la desazón porque eso no podía ser solo para mí, al sentirme llamado a los pobres, al trabajar con pobres, compartir mis bienes, visitar hospitales y descubrir la necesidad de la oración para purificar mis motivaciones si quería estar con los pobres sin manipularlos, sino sirviéndoles con mayor pureza de corazón. Y por ese camino, harto de buscar más, harto de buscar saciar ese hambre inconsolable que sentía dentro, haciendo más cosas, visitando más enfermos, compartiendo más dinero, rezando más tiempo, yendo más veces a misa, me hice el planteamiento de si el Señor no me estaba pidiendo un más, sino un algo distinto. Y si eso algo distinto no sería la vida religiosa. Después de estar confundido, porque eso, la vida religiosa era lo más contrario a lo que había sido mi vida hasta ese momento, pues no tomé la decisión, otro la había tomado por mí, yo simplemente dejé de resistirme. Y esto fue tan sumamente vertiginoso como que fue un mes de marzo, mi primera reflexión mi primera pregunta sobre vida religiosa, y el 30 de mayo de ese año que dije en mi casa me hago fraile, y el 8 de septiembre que entré aquí en Toledo, en fraternidad. Pero también se forma en el Seminario Mayor de Toledo, ¿no? Empieza los estudios teológicos ahí. Sí, el Señor es caprichoso porque como es hijo único, ya sabemos, ¿no? Yo mi primer año, una vez profeso, una vez ya fraile, ya consagrado, con votos temporales, me fui a Murcia, que es donde está nuestro Instituto Teológico franciscano y donde estábamos los frailes jóvenes de Castilla, de la provincia de Castilla y de la provincia de Murcia, que hacíamos juntos el noviciado en Arenas de San Pedro y estudiábamos la teología en Murcia. Acabado ese primer año, los estudiantes de Castilla fuimos traídos a Castilla de nuevo, a Toledo, de manos del que era entonces el formador, el responsable de la formación de los profesos temporales, que era el actualmente Monseñor Jesús Sanz Montes, que también tiene una historia entre el Seminario de Toledo y la familia franciscana donde recabó finalmente como fraile. Y es por eso que he cursado un curso de teología en Murcia, en nuestro Instituto Teológico, vine aquí a Toledo y empezamos a estudiar la teología donde la terminamos finalmente, que fue aquí en el seminario en San Ildefonso. Por eso conozco como compañeros de camino a muchos de los hoy curas jóvenes de Toledo y guardo uno de los motivos por los que le guardo tantísimo cariño y gratitud a la diócesis de Toledo es haber podido formarme con profesores magníficos, algunos maestros, muchos de ellos son hoy obispos, y la experiencia de Dios que hice a través del estudio de la teología es la que me ha ayudado también a dar un buen punto de cocción a la propia vocación. ¿Y en casa sorprendió? ¿En mi familia? No, en absoluto. Pobrecitos mis padres. Yo estaba absolutamente desbocado, entusiasmado, pero como esa pasión de amor de los 15 años, cuando te cautiva la chica de tus sueños y encima te sabe mirar de forma en que te desmonta vivo, pues es, por decirlo en un lenguaje que puede ser más comprensible para quien no haya sentido una vocación a una particular consagración. Pues yo estaba así de absolutamente desbocado,
me decía mi hermana, yo no estaba ni confirmado, yo tenía 25 para casi 26 y no estaba ni confirmado. Me decía mi hermana, espérate, espérate, confírmate antes. Y yo me acuerdo en la habitación de mi hermana que decía, Elena, no puedo esperar. Y es que realmente no podía. Y ese día elegí el peor de los momentos para decirlo. Mi última duda en mi discernimiento vocacional de esos 2 meses que duró mi discernimiento vocacional, mi última duda era si no sería la crisis que estaba teniendo la empresa y la posible pérdida del puesto de trabajo y tener que volver a buscar trabajo, si no sería una tentación por la que ahora me buscaba las habichuelas por otro camino más seguro. Y ese día, en una entrevista de trabajo, un empresario me ofreció un buen puesto de trabajo con una gran posibilidad de promoción y un sueldo muy interesante desde un primer momento. Y en ese despacho, en esa entrevista de trabajo, yo tomé la decisión y la decisión fue Toledo. Fue el entrar en fraternidad. Y al llegar a casa me quité la corbata, me quité la americana, dejé el maletín y mis padres sabían de dónde venía, sabían que me habían hecho esa oferta de trabajo, por eso dije que elegí el peor momento. Y ellos estaban tan orgullosos con su hijo, con su perspectiva profesional, su hijo les dice que se hace fraile, con esas palabras. Si no me até mi padre aquel día, estaba mi padre como un gato encerrado, daba vueltas, no lo entiendo, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Mi madre, la pobre mía, falleció hace 2 años, mi bendita madre, hundió el mentón en el pecho y lloraba. Pero no de pena, sino de confusión. Siempre hemos sido una familia creyente, nunca hemos sido una familia piadosa. Pero era la confusión. Y decía mi padre, y ahora, ¿qué viene a hacerse cura? Y yo le decía, digo, cura no, fraile. Y dice, encima. Claro, porque ser sacerdote, ser diocesano, tienes como una estructura sólida que te respalda, tienes una identidad clara, es más seguro a los ojos de un padre. Pero ser fraile franciscano, ser fraile capuchón, como decía mi padre, era como una mucha mayor vulnerabilidad, como una mucho mayor indefensión. Como, ¿y quiénes serán estos? ¿Y a qué se dedican? Y siempre danzando por el mundo y cada 2 por 3 de la ceca a la Meca. Eso es lo que a mi padre y a mis padres, a los dos, les aterraba primero. Después, años después, ya nos fueron conociendo y vieron que esa vulnerabilidad no estaba reñida con la seguridad de una institución como la Orden Franciscana, que estamos en más de 140 países de todo el mundo, y que no somos unos cantamañanas ni unos descamisados, sino que tenemos dentro de esa vulnerabilidad de la itinerancia, tenemos una solidez en nuestras opciones, en nuestro convencimiento y también en la estructura. Los franciscanos somos como los gatos, siempre caemos de pie. Mi padre pues se tranquilizaron más cuando comprendieron esto. Fray Víctor Manuel, estamos aquí en la iglesia de San Juan de los Reyes, en lo que se convierte en estos días, pues yo entiendo que en uno de los puntos más atractivos, ¿no? Que es donde ustedes ponen el Belén. Para hablar del Belén aquí en Casa de Franciscanos, pues lo tenemos muy fácil, ¿no? En el año 1223 San Francisco de Asís celebra la misa de Navidad en una cueva y ahí ya se remonta la tradición de poner el Belén. ¿Cómo surge esto? Un poco más o menos como tú has dicho.
En 1223, estando en Grecho, Francisco y algunos hermanos, llegaba la Navidad y Francisco quería ver en la medida de lo posible el misterio de la Natividad, el misterio de Belén, y montó el Belén, como se suele decir, pero en otro sentido. Y representó en una de las cuevas, en la ladera de la montaña de Grecho, trató de plasmar lo que los relatos bíblicos nos muestran del misterio de la Natividad. Y allí celebraron la Eucaristía después de una procesión de antorchas de todo el pueblo, porque Francisco fue un evento que arrasaba por donde pasaba, era su fama de santidad y el cariño de la gente eran enormes, y todo el pueblo fue en pos de él a participar de la representación del primer Belén de la historia después del único. Cuando San Francisco de Asís lo hace, bueno, nos cuentan las crónicas que ante todo lo que pretendía es que fuese un instrumento para la evangelización, ¿no? Era evangelizar, representar, ver qué es lo que sucedió en Belén hace más de 2000 años, ¿no? ¿Es esto el sentido que tiene hoy el Belén? No creo, ni puede tenerlo, se le puede dar, pero no creo que lo tuviera ni en la representación original del 1223. Francisco no era un evangelizador sistemático, no era un estratega de planes pastorales, era un enamorado seducido por el Señor y que irradiaba su alegría, compartía la buena noticia, compartía la libertad de haber experimentado la humildad de Dios en la encarnación y de haber sido recreado, ¿no?, por la ardentísima caridad de la pasión. Y él se movía a golpe de corazón, no era un estratega, insisto. Entonces la representación de Grecho no fue para evangelizar, fue simplemente porque se lo pedía el corazón. En ese hambre insaciable de encuentro con el Señor, ese hambre insaciable de salir de lo ya conocido hacia lo por conocer, pues surgió esta, entre comillas, originalidad y la compartió con todos sus hermanos, porque para Francisco su fraternidad no eran los hermanos que le podían acompañar en cada momento. Fray León, el más fiel, que era su secretario y su confesor, y los frailes que en cada momento le acompañaran, sino que su fraternidad era la entera humanidad y de modo muy particular, pues la Iglesia y todos los que la formaban. Háblenos del Belén, de qué significa para ustedes poner el Belén cada año. Pues es un momento, todo lo que gira en torno al Belén es un momento entrañable, pues porque claro, bebe de nuestra tradición más antigua, nos pone en sintonía con todos los frailes del mundo. Nos sentimos en comunión con estos pequeños signos, o no tan pequeños, nos sentimos en comunión con el resto de hermanos de la orden y de toda la familia franciscana. Es un acto de fraternidad entendido así, porque nos sentimos eco de una voz mucho más potente, que es la de los millones de franciscanos, frailes, seglares, religiosas de clausura y de vida activa que están por la entera humanidad. Es un momento de ternura, de delicadeza, de detalle. Es un momento familiar, pues lo que significa en una familia profundamente cristiana poner el Belén y comenzar a adornar la casa, pues es lo que significa para nosotros. Háblenos de esos detalles, háblenos de su Belén, de este Belén que estamos contemplando ahora mismo aquí y que pueden contemplar nuestros telespectadores si en un momento concreto de esta Navidad deciden pasarse por aquí, por San Juan de los Reyes. El Belén lo tratamos de mejorar, renovar un poquito cada año. Este año se han reparado varias casas, hay una casa que es nueva y bueno, pues al centro del Belén lógicamente es el misterio. María, José y el niño, que todavía no está porque todavía no ha nacido, no se le puede poner con tanta antelación. Ese misterio siempre tiene una ubicación y una luz especial, y lo de la luz no es simplemente una metáfora. Junto con la Natividad, pues también tenemos representada la huida de Egipto en este lado de aquí. Pero eso no tiene ninguna intención particular.
se va renovando y se va reubicando para que todos los años el Belén sea en cierta medida, si no nuevo, novedoso. El río sí tiene una significación importante. El río en un Belén, y más en el nuestro, evoca el agua viva, evoca aquel diálogo de Jesús con Nicodemo en Juan 4, evoca la vida nueva que comienza a manar de la natividad del Señor, evoca el agua de la crucifixión que emana del costado abierto. El agua viva no solamente le da sonoridad y vistosidad al Belén, sino que es todo un mensaje. Y ya aprovechando que estamos aquí, háblenos de cómo celebran la comunidad de franciscanos la Navidad. Pues la celebración más importante, pues, y más en esta casa que es parroquia, es siempre la que se hace con los fieles, con los otros miembros de esta comunidad franciscana de San Juan de los Reyes. A nivel de fraternidad, a nivel nuestro, los frailes, pues el tiempo que nos queda y con las fuerzas que nos quedan, pues muy familiarmente celebramos la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, los días más importantes. Se pone la mesa con más cuidado, con más detalles, con manteles, se saca pues algo especial de cubertería, el menú también tiene alguna cosita especial, la sidra no puede faltar al final de la cena, lógicamente. Pero insisto, la celebración fundamental, por ejemplo el 24, pues es la misa del gallo, la preparación, la celebración, el acto de confraternización que tenemos después en los claustros, pues con un chocolate, unas soletillas, unas botellas de sidra, compartiendo villancicos. Ese es el momento más importante porque el sentido nuestro de fraternidad no es la fraternidad local de frailes que estamos reunidos. Sí, es nuestro lugar de pertenencia, es el grupo humano en el que, digamos que, ensayamos y desarrollamos lo que somos. Pero mi gente no son solo mis frailes, mi gente es toda con la que nos reunimos cada fin de semana o cada día a celebrar la Eucaristía, a celebrar al Señor.